Significación de la idea de ser. La idea no es más que un elemento del conocer, representa un dato de experiencia, tiene pues una significación real. ¿Qué significación tiene la idea de ser? ¿De qué es signo? ¿Qué es lo que ella significa del dato de la experiencia? En otros términos, ¿qué relación hay entre el objeto formal representado por la idea del ser y el objeto material de la ontología, o también en el orden lógico entre el predicado y el sujeto del juicio de existencia? Recordemos primeramente, para evitar todo equívoco, que la idea de ser es una idea abstracta y universal, como todas nuestras ideas. Es la representación y la transposición del dato concreto al plano del pensamiento abstracto o conceptual. Para sintetizar una serie indefinida de datos concretos, esta representación abstracta deja en la penumbra todas las notas individuales que distinguen tal dato de tal otro. A primera vista, la idea de ser es abstracta en un sentido aún más preciso. No solamente deja en la penumbra las notas individuales, sino que parece prescindir hacer abstracción de ellas. Y no solamente prescinde de las notas individuales, sino también de las notas específicas y genéricas, para no retener sino la nota más pobre, la más simple, la más despojada de todas, el mínimo necesario para no ser nada. Representa los diversos objetos en lo que tienen de común. Aísla pues la nota ser de todas las otras, de todo cuanto particularice o diversifique. En este sentido, la idea de ser está en el sumo grado de la abstracción, es la idea más abstracta de todas. En una palabra, si sólo consideramos su comprensión explícita, parece que el concepto de ser es abstracto de la misma manera que lo son los conceptos empíricos, géneros y especies. Parece que no es sino la representación parcial de lo concreto, que sólo significa un aspecto, el más simple y pobre. Pero es imposible quedarnos con este modo de ver las cosas, puesto que inmediatamente vemos que las determinaciones particulares de los objetos o los modos de ser no son en realidad extraños a la significación de la idea de ser. Por tanto, todos estos modos deben estar también contenidos en la significación de esta idea. En efecto, afirmar que una determinación cualquiera es extraña a la significación de la idea de ser es asemejar esta determinación al no ser, a la nada, lo cual no tiene sentido alguno. De esta manera nos sentimos llevados a distinguir la comprensión explícita y la comprensión implícita de la idea de ser. Si en su comprensión explícita el ser no se refiere sino al mínimo de determinaciones concebibles, en su comprensión implícita representa adecuadamente la realidad concreta con todas sus diferencias, modalidades o determinaciones particulares. En consecuencia, la idea de ser significa adecuadamente cualquier dato, simple o compuesto, al igual que el conjunto de todos los datos. En este sentido, la idea de ser no es abstracta en manera alguna, ya que la nota ser solamente está aislada de las otras de manera puramente verbal, puesto que el ser no es un aspecto parcial de lo concreto.
Si se entiende por abstracción la consideración de un objeto aparte de todos los demás, la idea de ser no es el fruto de esa abstracción, es, por el contrario, la representación, la conceptualización o la transposición conceptual adecuada, aunque confusa, de lo concreto. Significa formalmente y actualmente, y no sólo virtualmente o en potencia, todos los elementos del dato concreto. Si tal es la significación de la idea de ser, si el aparente aislamiento del aspecto ser no es sino un artificio verbal y no un caso de fragmentación conceptual, ¿qué debemos pensar de la mínima comprensión explícita de esta extraña idea? ¿Qué debemos pensar del carácter común, del valor común que creímos descubrir en todos los objetos de nuestra experiencia y que expresamos precisamente con la idea de ser? Si la idea de ser significa tal objeto concreto con todo cuanto lo constituye, ¿puede acaso esa misma idea significar otro objeto concreto diferente del primero? No tendremos que abandonar este punto de vista y reconocer que la unidad del concepto universal de ser no viene de los objetos sino de la inteligencia. En otras palabras, esta unidad sería una forma subjetiva, una forma a priori, destinada a sintetizar el dato múltiple o la diversidad fenoménica. No es este el lugar de preguntarnos de dónde nos viene el dato empírico, ni en virtud de qué influencias ocultas posee los caracteres que le afectan. Lo único cierto es que cuando yo conozco el dato experimental, éste manifiesta una fundamental unidad a pesar de su diversidad. Unidad sin duda misteriosa. Toda la metafísica intentará esclarecer este misterio, pero no por ello menos real. Debemos, pues, mantener el origen objetivo y, en consecuencia, la significación objetiva de la unidad de la idea de ser. En ella están sintetizadas mis diversas experiencias, no imponiendo a priori una unidad formal a un dato que sería pura diversidad, sino reconociendo la fundamental semejanza que, a pesar de su diversidad, nos manifiesta el dato de experiencia. Captar un objeto cualquiera como ente, como ser o como real, es descubrir en él, gracias a la luz de la inteligencia, un carácter que le afecta totalmente y en virtud del cual ese dato no se opone a nada, no es absolutamente extraño a ningún otro dato, está emparentado con cualquier otro dato, sean cuales fueren las oposiciones que bajo otro concepto permitan discernir dicho dato de otro. En otras palabras, captar el ser en una experiencia cualquiera es sacar del objeto de dicha experiencia aquello que a la vez que le constituye totalmente no le opone a ningún otro ser. Es pues descubrir en todo dato de experiencia una relación fundamental de semejanza con cualquier otro dato. Es comprender que él, en cuanto que es, no se opone a nada. Ser el hombre inteligente quiere decir ante todo que es capaz, en presencia de cualquier diversidad dada, de captar la unidad real, concibiendo esta diversidad como diversidad del ser, esto es, formando el concepto de ser como representación única de dicha diversidad.